Bueno, muy buenas tardes ya, mediodía. Gracias por acompañarnos en la sala y los que están a distancia. Hoy día tenemos el gusto en los seminarios copérnicos de recibir a Iván Torres del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nos va a conversar sobre cómo medir el crecimiento de los asentamientos humanos en Chile utilizando imágenes Sentinel, Sentinel-1 y Sentinel-2. Por favor, Iván. Tiene 45 minutos para presentar más o menos y después podemos intercambiar preguntas. Las preguntas a distancia, por favor, en el chat, las vamos a transmitir al final de la presentación de efecto. Iván, aquí tenés el tintero. Buenas tardes, como ya presentó Florencia, Iván Torres, del Ministerio de Vivienda. Agradezco la instancia que nos permitieron para venir a presentar acá. Vengo acompañado con mis compañeras de trabajo y mi jefatura. Así que vamos a dar comienzo a la presentación, que es la metodología para medir el crecimiento de los asentamientos humanos en Chile a partir de imágenes satelitales. Bueno, vamos a partir de definir lo que es el continuo de construcción urbana, que es lo que llamamos este reglamento que se establece, que en el fondo es la medición del crecimiento de las ciudades, cómo se van expandiendo año a año en distinto periodo a partir del análisis de las imágenes satelitales. Este es un trabajo que se inició en 2016, que partió una etapa muy básica, por así decirlo, sin desmerecer el producto de la época, pero una revisión más que nada en base a Google Earth, y con el tiempo fue evolucionando. Hasta que en el año 2020 se promulgó el decreto de las áreas metropolitanas, que fue encabezado. Yo creo que sacaste el cursor de la pantalla. Ahí está. Ahora. El año 2020, el Ministerio del Interior y la SUBDE promulgaron el decreto que materializa y oficializa este cálculo, esta medición, y lo establece para determinar las nuevas áreas metropolitanas. Entonces, ¿qué definimos como el continuo de construcciones? Es una superficie que identifica la densidad de la población, la concentración de infraestructura de asentamientos, infraestructura física, infraestructura vial, urbana y las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación. Tenemos que acatar. Esto no es un instrumento que define algo como un límite urbano, no es un límite urbano, no es un límite de suelo, no es una significación, sino que es el área donde se expande la ciudad. Esta es una evolución del proceso que se ha realizado. Obviamente esta parte es más que nada un análisis de planimetría. Ya desde acá se comienza a utilizar la imagen satelital como es. Tenemos un largo componente, una buena batería de imágenes que nos permiten observar la evolución de estas ciudades, ya tanto a nivel nacional como capitales regionales, como capitales comunales. ¿Para qué nos sirve esto? Es un insumo para la coordinación ministerial desde el Estado, para las políticas de carácter intersectorial, la política de borde costero, energía, desarrollo urbano, la política de desarrollo rural, y un insumo bastante importante para el INE, para el Instituto Nacional de Estadísticas, que les permite definir las zonas censales para los próximos censos que se van a aplicar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de medir el crecimiento? En primer lugar, tener indicadores, cuantificar esta superficie, cómo se crece, a qué velocidad, hacia dónde, y con el énfasis en la planificación del territorio, que tengamos un insumo para poder planificar y gestionar el territorio de forma adecuada con prospección. También se logra con una consensuada metodología única para todos los actores. Esta es una metodología que se trabajó con varios actores, en la academia, con varias universidades públicas, privadas, con varios sectores, ministerios, que se definió una metodología a través de los años, que es en parte automatizada y una parte manual. Entonces fue todo un trabajo que se hizo con distintas mesas de trabajo. Y que, como les comenté, esto decantó en el decreto 98 que se publicó en el año 2020. Y finalmente nos permite acordar criterios para definir la mancha urbana y cómo se van dando en el territorio esta génesis de interacciones de los procesos ya más a escala menor, como las conurbaciones, la expansión de las parcelas de agrado, los proyectos habitacionales y cómo van impactando las ciudades. Bueno, la etapa de la elaboración, como les comenté, esto parte en 2013, un criterio visual solamente, que es trabajar las series también a través de Google, pero que fue evolucionando y se fue tomando un cuerpo ya más estructural. El año 2016 nace esta metodología como tal, se definen los primeros valores, se hace unas primeras modelaciones de lo que correspondería,
El año 2019 ya se definió el carácter como un estándar morfológico, donde hay ciertas unidades, qué es una ciudad, hasta dónde la población, y qué es lo que vamos a considerar como agrupamiento de este continuo de construcción. Aquí, como comenté, el año 2020 se publica el reglamento, que ya le da infraestructura física, y el año 2023 nos correspondía lanzar la medición nacional de todos los asentamientos, porque cada 2 años se usan solo las capitales regionales y provinciales. Entonces, este año nos tocó la última medición, que fue el año 2017, y se realizaron varias mejoras que nos permitieron optimizar el proceso de cálculo, la determinación y la precisión de la mancha urbana. En grosso modo, son 4 etapas que necesita el modelo para poder ser ejecutado. En primer lugar, es un model builder. Esto se hace a través de varios software. El principal es ArcGIS, ArcGIS Desktop. Entonces, a través de un model builder, que este model builder está separado por macrozona, porque debido a las condiciones geográficas del país, cada zona tiene condiciones distintas, tanto territoriales, geográficas, que necesitan un análisis separado. Por ejemplo, el norte no va a tener la misma cantidad de vegetación que la zona centro o la zona sur. La zona sur dificulta un poco por este mismo tema de la vegetación el uso de imágenes satelitales. Entonces se tienen que usar varios inputs de información alternativa y también como, para poder mejorar esta detección. Se ingresan las manzanas sensoriales para poder acotar el área de estudio, porque en base a la densidad del área esencial vamos a poder determinar la muestra para poder iniciar el cálculo. Se delimita la imagen satelital, el área de trabajo. La idea es reducir el área de muestra para que no tarde tanto el procesamiento de los software, que todos sabemos tienen un costo de tiempo elevado. Se determina la forma espectral, se crean las firmas espectrales de cada imagen satelital, que cada uso de eso obviamente responde a una firma espectral característica, y esto el modelo lo va identificando de forma automatizada. Se delimita el continuo de construcciones, se aplica el modelo de clasificación supervisada, y posteriormente, ya una vez que tenemos el polígono, por así decirlo, bruto, viene el proceso de refinamiento cartográfico, que es a través de Google Earth, insumos. También se consulta las regiones cuando hay zonas muy complejas, se consulta su versión, la visión del territorio que tienen ellos, y se analiza, es un proceso manual de dibujar por manzana, dibujar los vértices de cada área, considerar la vialidad. Tiene una serie de variables que se van considerando. Y finalmente se verifican el peligro de los parámetros de densidad y continuación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se arroja el modelo, este tiene una probabilidad y una cierta cantidad de metros de distancia desde las manchas para poder agrupar los datos. Yo les voy a mostrar imagen que va a quedar más claro. Entonces, este modelo de agrupamiento responde a ciertos parámetros establecidos que se definen previamente para poder acotar el área de estudio. Y finalmente realizamos el cálculo de la superficie, y cuando tenemos la información validada por el INE, porque esto se envía al INE para que ellos imputen el dato de la población, podemos tener datos de densidad poblacional. Ya, como les comenté, este año se hicieron varias mejoras metodológicas. En primer lugar, antes se usaba una combinación de imágenes Sentinel y Landsat para poder, de acuerdo a la zona y a la disponibilidad. Pero quitaban un poco la precisión, el uso de la Landsat 8, el tema del píxel. La resolución obviamente no es tanto el salto a la Sentinel, pero permite un poco más de precisión. Entonces en esta medición se utilizó solamente Sentinel-2. La descarga masiva de imágenes satelitales. Google Earth Engine nos permitió automatizar el proceso, generar un script de descarga masiva de los mosaicos de las imágenes, porque esto antes se hacía de forma manual, descargar la imagen, generar los mosaicos, unirlos. Era toda una pre-etapa que igual quitaba bastante tiempo, porque como les comenté, esta medición era nacional, entonces todo el territorio nacional que debe analizarse, los computadores igual necesitan un poco más para poder procesar esto. Y como un input final se agregaron los techos de Google Footprints Buildings de Google, que entregó este año, bueno, que ya viene desde el año pasado entregando este insumo, que ellos tienen identificados los techos de todo el mundo y tienen un ciertos niveles de probabilidad de qué es un techo. Entonces, nosotros nos quedamos los que tienen un 75% de probabilidad mayor a que sean unos techos efectivamente. ¿Para qué nos sirve esto? Para precisar el nivel de la unidad de la escala de las manzanas. Entonces, esto nos permitió tener mayor precisión, y por ende hay algunas ciudades que crecieron y obviamente otras que presentaron un decrecimiento, que son 2 casos especiales. Bueno, comentado esto, tenemos los resultados. Esto es lo que yo les decía, que este es el resultado del agrupamiento. Esto es lo que arroja el modelo. Y esta es la herramienta de ArcGIS que se utiliza para poder agrupar en un polígono consolidado el resultado. En forma de imagen satelital, estos son los primeros resultados que arroja.
como ven, es una mancha disgregada que tiene espacios que debe refinarse. Y se va complementando con otra información. El modelo permite agregar, por ejemplo, los predios, información de los techos, como ya les comenté, y cualquier tipo de insumo que ayude a precisar y acotar el área de las urbanas. Y este es el área final que queda delimitada, que se identifica como un continuo de construcción. Los resultados. A escala general, aquí podemos dimensionar a forma escalar cómo sería la proporción de la ciudad del Gran Santiago respecto de las distintas capitales provinciales y los asentamientos más pequeños. Por ejemplo, la ciudad de Santiago es 1500 veces más grande que Putre. Esta es una dimensión que antes no la teníamos, no teníamos la magnitud de cómo están creciendo las ciudades. Ahora podemos entregarlo y podemos obtenerlo con una mayor precisión, y la descarga de imágenes nos permite tener un análisis temporal. Tenemos bastante riqueza de datos para poder alimentar este modelo. Ya, ¿cómo se están comportando los asentamientos? No hubo una variación entre el año 2017 y 2022, porque el año 2017 sentó las bases de los estos asentamientos, sino que hubo, por ejemplo, hubo 24 asentamientos que se sumaron a esta identificación que no habían sido considerados en la anterior. Pero a la vez, asentamientos de la medición 2017 se conurbaron entre sí. Entonces, estos tuvieron procesos de conurbación y se fueron uniendo, entonces por eso se restaron del análisis. ¿Qué causas? La densificación de los asentamientos dispersos, la mejora en las imágenes y la unión de los asentamientos públicos. La mayor cantidad está concentrada principalmente entre la región de Coquimbo y Maule, que presenta el mayor aumento. Y la región de Coquimbo es la que tiene mayor cantidad de asentamientos de esta escala. Y obviamente Magallanes, esto es una tendencia que se repite, que las regiones australes extremas poseen menor cantidad de asentamientos, tanto como en cantidad y en superficie. Ya, respecto al crecimiento, aquí estamos hablando de crecimiento bruto. Entre el año 2017 y 2022, Gran Santiago obviamente lidera la cantidad de hectáreas sumadas, que son 9.904, pero también resaltan casos especiales como Puerto Montt, Talca, Culenar, que si bien están experimentando procesos de conurbación. Talca, Culenar sí, pero Puerto Montt todavía no logra consolidarse con Puerto Vara. Pero está esta tendencia que es la Gran Santiago y la metrópolis escalan estos datos, y obviamente las otras mantienen una tasa de crecimiento pero más regular. Al año 2022, el Gran Santiago la mayor cantidad de superficie, tiene 88.156. El segundo lugar es Puerto Montt en superficie acumulada. Y en orden descendente, los menores, allí se nota que las metrópolis como Gran Valparaíso y Concepción están creciendo a una menor escala. Esto especialmente porque ya el suelo está prácticamente ocupado la mayor cantidad, sino que lo que más responde a el crecimiento de esta urbe, de esta metrópolis, son más procesos de expansión de parcelas, conjuntos habitacionales que se distribuyen de forma tentacular en la superficie de las ciudades, en los exteriores, en la borde de las periferias. En conurbaciones, se añaden 3 conurbaciones, que serían las de Buen Paine, el Quisco Algarrobo y la de Quillota. Entonces pasamos de tener 9 en la medición anterior a tenemos 14. 41 de las 52 comunas de la región metropolitana se encuentran en la conurbación del Gran Santiago. El Gran Valparaíso lo consumen las 6 comunas, igual que el Gran Concepción. Esta es como una dimensión para ver de estas grandes metrópolis cómo han ido evolucionando tanto del 1993, 2002 a 2022. Se fijan que lo que se repite acá, la expansión tentacular hacia los bordes de las ciudades, más que nada que ya salen de su núcleo delimitado, y esto sale de la planificación establecida de cada ciudad. Ya no se respetan los instrumentos de planificación, sino que hay una forma más desbordada que están creciendo los territorios. El ritmo de crecimiento es un poco, debido a la comparación, son 5 años de análisis. La RM obviamente lidera en tasa bruta de crecimiento, pero destacan que hay regiones extremas que están creciendo. Las regiones australes, por ejemplo, como Atacama, Magallanes, los lagos, están teniendo un crecimiento más elevado que las regiones ya consolidadas, que ya tienen un territorio establecido. Existen casos de decrecimiento, como les comenté, ciudades que se están achicando. Esta es la más particular y a la que responde más que nada a eventos externos como desastres, donde aquí nosotros generamos la imagen 2012. Esta es la imagen del 2022, pero agregamos los techos de Google para que puedan ver más que nada la actualización que ya se están, de alguna forma, las ciudades se están vaciando, pero no sé no sabemos el estado actualmente, pero vemos una disminución de la superficie.
Y lo mismo pasó en Tocopilla, pero fue más que nada por ajustes de polígono. Habían zonas que se reconocían en las mediciones anteriores, pero con esta precisión lograron reajustar la metodología. Bueno, y como una reflexión tenemos esta dicotomía, la más importante de qué es el crecimiento. Este es el límite urbano de Puerto Natales, que es del año 90. Y este es el crecimiento al año 2022. Entonces tenemos esta dicotomía entre qué es crecimiento planificado y cuál es la expansión de las áreas. Cómo estamos controlando esto como Estado, como política pública, y los desafíos que genera, porque en el fondo estamos experimentando fragmentación de la área urbana, no hay una continuidad, se están interponiendo los usos de suelo, por ejemplo, los usos de suelo agrícola están perdiendo territorio en un momento en que necesitamos asegurar la seguridad alimenticia. Entonces, tenemos esta dicotomía. Y también esto genera problemas a menor escala, esto es lo que le comenté anteriormente, el crecimiento desmedido entre asentamientos pequeños que se están conurbando entre sí y generan presión entre las mismas comunas, debido a la capacidad de carga, la demanda de infraestructura, de servicios básicos, servicios de emergencia, de salud, etc. Y podemos concluir que también que en este análisis que las ciudades de menor escala están creciendo más rápido que las urbes, obviamente ya por las causas que hemos analizado, pero es un fenómeno que debemos entender y poner atención porque no podemos permitirnos casos como este que se repiten en el país, por tanto, por una desactualización de los instrumentos que responden también a características propias de cada territorio y hasta dónde llega la regulación y hasta cuándo se impone. Entonces, este es nuestra reflexión. Y finalmente, en detalle, les invito a meterse a nuestro web del Centro de Estudios del mismo, donde pueden entrar. En un minuto va a estar el estudio completo y se va a integrar el año 2022 para el análisis, para tener una dimensión de los últimos 20 años. Va a ser más llamativo, van a ser más años de análisis. Va a estar el visor, van a estar los datos para descargar, pero acá también están todos nuestros estudios de déficit, de crecimiento, estudios de áreas verdes que hemos realizado, así que los dejo participar y que se puedan meter al sitio web. Muchas gracias. ¿Preguntas? Comentarios. Por favor, César. En la planificación mencionas un contraste sobre cómo se están dando las cosas y mencionaste el hecho de que puede no haber la misma planificación en servicios de salud, servicios escolares. ¿Ya tienen algo de eso? ¿Tienen indicios? ¿O hay un trabajo en esa dirección? Hay distintas mesas de trabajo que se están generando, tanto por ejemplo con INE principalmente, ellos poseen indicadores de zonas urbanas y rurales. Entonces se está lanzando toda una actualización de estos indicadores que permitan hablar de forma, por así decirlo, horizontal entre todos. Porque antes existían divisiones entre indicadores rurales y urbanos. Entonces ahora el objetivo es lograr unificar en toda una batería de indicadores que sea para analizar el territorio de forma conjunta. Entonces se están dando pasos para poder integrar. Uno es una parte de los insumos que ocupan estos indicadores, como el SIGBIR, el CIEDO, entonces se alimentan de esta información. Por lo tanto, se están dando avances para poder establecer una homogeneidad de la información. Por favor, adelante. Tengo algunas preguntas. Primero, gracias por la presentación. Segundo, me gustaría saber si se evaluó en algún momento el acceso recurrente de imágenes de alta resolución pagadas, porque me parece, que ya es una opinión, que trabajar con Google Earth solamente siento que es algo que es ministerial, no es de pago. Sí, el tema de la imagen sería un lujo de tener la imagen de alta resolución, el tema de costo. Ese es nuestro principal impedimento. Pero es desde el ministerio, no es un organismo, no es un centro de estudio pequeño, ni es algo... No, es desde el ministerio. El centro de estudio es parte del ministerio de... Claro, ¿y por qué no se accedió a eso? Porque no existen los recursos a gran escala para poder... sí, no, es un tema... Sí, es un tema de recursos. Planes que se pueden hacer a nivel, por ejemplo, con Planet, por ejemplo. Sí. ¿Se conversó? Hubo un intento de usar la imagen de satélite de FASAT, pero claro, ahí hubo un tema de las áreas. Hubo áreas que se prestaban, otras que tenían un cierto interés por parte de la autoridad, entonces íbamos a tener un desorden al final entre qué usar y qué
qué no usar. Entonces, ¿qué Sí, quiere yo contar? quiero comentar. Y hay Florencio igual con ese tema de pasar Charlie, que además estaba súper acotado al tema del campamento. Y lamentablemente estas compras masivas de imágenes satelitales aún no se ven como una necesidad por parte del Estado. Eso, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda se enfoca prácticamente a las obras habitacionales o obras urbanas, pero estos insumos como que no son prioritarios. Y sí existe, por ejemplo, hay ahora el gobierno regional de Santiago está comprando imágenes de alta resolución, la escala, creo que es una resolución de 5 a 10 centímetros, Sí. y si lo va a compartir a todos los ministerios, pero ahí tenemos otro punto, que aunque no lo quieran, no tenemos equipos necesarios para procesar la imagen, porque Sí. nosotros son súper precarios nuestros procesadores, y de hecho el BORE tuvo que comprar, o sea, dentro de la licitación, acá. Sí, pero, sí, claro, pero el BORE tuvo que comprar un equipo especial, un solo equipo especial para el procesamiento de imágenes, porque en los ministerios o en los servicios de Estado no tenemos esa opción. De hecho, en la plataforma o el sistema de campamento que el equipo del centro de parlamento configuró, nunca lo pudimos instalar en el ministerio porque no estaba la infraestructura informática necesaria. Gracias por esta información. Nosotros no estamos en el tema dentro del ministerio. Sí. Se ve como cómo no tienen acceso. Sí, es que eso es como una realidad. Yo creo que muchos se preguntan cómo hay el ministerio de plata. Yo entiendo que Y no hay plata. Sí, sí, yo no creo hay- que se hace con lo sí. que se parte con Sí, por eso están constantemente realizamos mejoras de acuerdo a cómo se han liberado más productos. Tenemos Google Rendering que nos facilita la descarga. Antes era una descarga manual, que nos tomaba días. Igual ahora el computador tenemos que echar los días corriendo para procesar el Gran Santiago. Entonces, igual. Sí, Santiago de. No, es una semana. El computador está una semana. Sí, me imagino. Bueno, ahí entonces después le pregunto sobre el pasar Charlie. Sí, es otro es tema. otro tema. Es otro chiste. Una bonita historia. Sí, y no por ahora no. Se me olvidó. Pablo Sorricolea tiene una pregunta, quiere que le hable un poquito de Sentinel-1, en particular, porque mencionabas dentro de tu resumen que usaba Sentinel-1 y aquí no se vio en la presentación. Sí, Por lo menos. Sentinel-1 fue la medición del año pasado. Ya. La medición de las 62 capitales regionales y provinciales fue parte mixta. Se utilizó Sentinel-1 y Sentinel-2 y también Lanza. En este caso fue solo Sentinel-2. Claro, como yo heredé este trabajo desde este año, entonces yo estuve a cargo de esta medición, un ex compañero llevaba a cargo las mediciones anteriores. Pero claro, este es solo Sentinel-2. Otra pregunta un poquito más técnica. Tú mencionas la clasificación supervisada, pero me Sí. interesa saber qué algoritmo específicamente está usando. Maximum Likelihood. El Maximum Likelihood. de similitud. Sí, de por similitud. ¿Y cuáles son los índices o las bandas que están usando? Claro, usamos, depende de la zona, se usa 432, 456 se utiliza bastante, se utiliza índice de O sea, directamente la banda. Exacto, utilizamos la banda porque el modelo permite adjuntar la banda específica. Está diseñado para que la banda, o sea, el model builder es gigante, es una sábana que podemos ocupar toda la pieza, pero es súper básico porque es muy indicativo. Están muy bien estos los parámetros que cambiar, hay un manual, entonces la metodología bastante, por así decirlo, ya, hay que tener una noción, hay que tener un conocimiento, pero es simple en el funcionamiento. Entonces, claro, se utilizan también bastantes índices, NDVI, NWI, para poder ir fraccionando estas áreas de detección, para poder ir discriminando que es agua, los sectores que no nos interesan, los lagos. Pues. Entonces, claro, se utilizan bastantes índices y la banda. Por favor. Ya, voy a agarrar la pregunta que está aquí. Y respecto a la clasificación, estamos dentro de ARMS. Exacto, el modelo de ARMAP, exacto. Sí. El modelo está hecho un modelo builder para ARMAP. Y tienes que hacerlo entonces manual para todos. Es que el modelo está, exacto, está seccionado por zona. Entonces vamos por macrozona norte, centro, sur. Y ahora respecto a lo de las bandas, respecto a las nubes, ¿cuánto es ¿sabes la recuperación de imágenes que tienes? Sí, nosotros en el script de descarga privilegiamos que la búsqueda, porque tú puedes definir que la búsqueda sea durante el mes, porque el análisis se usa con el año anterior. Entonces, nosotros privilegiamos encontrar imágenes desde noviembre a diciembre porque ya tenemos la mayor cantidad de construcción realizada al año. Entonces, discriminamos sobre más de 85% menos de número. Ese es el criterio. 15% máximo, el máximo. Sí, muy bien, gracias.
ahí la construcción ¿ahí armas mosaico o simplemente eliges la imagen que sea en el edificio? Porque podría ocurrirte que en Punta Arenas, en una de esas, tienes problemas. Exacto, sí. Depende del área y depende de la zona, porque como tenemos un territorio tan disperso, tratamos de hacer mosaicos generales y generamos la selección primero del mosaico, que lo unifique, y ahí hacemos la selección de las nubes, para poder ir filtrando qué nos pasa y qué no. Tienes que hacerlo un poquito Exacto, manualmente. exacto. Sí, porque por ejemplo las del sur están llenas de nubes. Sí. Entonces igual hay que hacer un método y una búsqueda más lenta. Sí, Ahora sí te cuento. No, tranquilo. Todas las preguntas. Respecto a la página, que voy a revisarla, obviamente no la he revisado, entonces quiero saber si están las definiciones básicas de cómo define usted una zona urbana. ¿Cuál es la definición entre simplemente una casa rural, una casa que ya está establecida? Por ejemplo, la extensión, ¿esto Sí. está dentro de...? La publicación del año 2021 viene con un documento Ya. que está la explicación de la metodología con las últimas mejoras, no estas, sino que hay que generar un documento nuevo. Pero ese tiene la explicación de cuáles son los parámetros para la medición, cuál es la distancia de qué considera para el parque continuo de construcciones, por ejemplo, los criterios de que se consideran, no sé, las parcelas de agrado, los loteos. Entonces hay una serie de variables que están definidas. No es que dibujemos el área urbana como tal, sino que tiene también su especificación. Claro. Sí. Muchas gracias, solo eso. Sí, solamente complemento Dale una- que esas definiciones, como mencionó en el año 2017, se realizó una mesa, que de aquí de la Universidad de Chile participaron algunos académicos, pero no del centro de modelamiento. Entonces, por ejemplo, se definió que lo que iba a ser una conurbación y todo eso fue aprobado por la mesa. También el tema de, por ejemplo, si se iba a incluir la infraestructura industrial o si los parques o los cerros islas iban a quedar dentro de... Pablo estaba ahí, ¿no? No, ¿Está en Corea? no, no, Está en línea, está. no me parece que no. Ya. Lexi Yo estoy. Ahí está Pablo. Es Dios. el tema de la infraestructura verde, porque fue todo un tema, una discusión entre la mesa si la infraestructura verde era parte del Exacto. continuo o no. Y se decidió que sí, porque estaban inmersos dentro de la ciudad. Y hay esas definiciones, o el caso de las parcelas de agrado también fue discutido y tiene sus ciertos parámetros y criterios para ser incluida también dentro del modelo. Y eso se mantiene entonces en los siguientes informes, obviamente. Exacto. Sí, no, acá en la página están todos los visores, está todo el análisis de los años y ahí pueden encontrar la descarga de los archivos en Shape, en Excel, en GDB, está todo. O sea, tenemos la mayor variedad para poder que puedan acceder a la información. Última pregunta, ¿hicieron alguna comparación? ¿Por qué eligieron el de máxima verosimilitud? ¿Simplemente el método lo eligió o ustedes hicieron alguna comparación con SVM, con búsqueda aleatorio? Sí, yo en minutos se probaron varios, lo que yo al paso, sí, se utilizaron varios métodos de muestra y fue el seleccionado como el que entregaba el resultado más preciso a la época. Sí, a la época, claro. Sí, ahí adicional algo, que Sí, la universidad que participó activamente en la generación del modelo fue la Adolfo Ibáñez. Entonces mencionamos que era una... Y ellos como que hicieron las primeras pruebas y de ahí generaron el modelo base y a esto le fuimos incluyendo algunas modificaciones. En la definición de zona urbana se toma en cuenta los servicios disponibles o un techo nomás. O sea, más allá del techo, si uno no ve servicios, no ve infraestructura asociada en urbano, una toma, toda una definición que sobre mucha información que no está no es servicio. Sí, Administrativa. considera toda la información parte de la escala que sea una comuna, una localidad, una capital regional o, por ejemplo, la capital nacional. Y contiene toda la información asociada a la proximidad y a lo que compone al área urbana. Entonces está todo inscrito, ya sea equipamiento, canchas de fútbol. O sea, se superpone la información administrativa con la imagen. Exacto, es una fuente, se puede utilizar como una fuente de alimentación. Por ejemplo, utilizamos los predios o esta información de Google como anexo para poder precisar el análisis y la determinación de la muestra de avance. Pero va integrado. Perdona, ahí Nicolás Martínez pregunta si se han planteado automatizar el proceso. Quizás un poquito más claro. Sí, hemos apuntado hacia eso, pero aún así no queremos dejar el tema de refinamiento manual. Porque si bien, como ustedes saben, Google Earth depende de la zona, es la imagen más reciente que tiene. Por ejemplo, Santiago tiene, no sé, de mayo de este año. Pero cuando está hablando de Google Earth, ¿está hablando de Google Earth Engine? No, Google Earth a secas. El Google Earth Exacto. ya, pero es una imagen que no sabe de cuánto es. Exacto.
Ahí tú puedes elegir, pero por No, ejemplo, lo que pasa es que yo entendí que estaba hablando Sí. de Google Earth Engine como herramienta. por eso les comentaba que Santiago tiene imágenes de hace 2 meses, pero no sé, Punta Arenas, Puerto Natales o Chaitén tiene la última imagen es del año 2020. Entonces ahí hay que recurrir al método manual y preguntar a la región, más o menos, que ellos tienen una noción más específica. Entonces podemos automatizarlo más, pero perderíamos igual, o sacar una imagen de alta resolución, podríamos tener mejor resultado. Pero Claro, y Mucho. caracterizado, y Alberto, caracterizado. pero explícame un poco, a ver, hay algo que no estoy entendiendo. Tú estás hablando de algoritmos basados en Sentinel-1, en Sentinel-2, Sí. eventualmente Sentinel-1 para el tema de la huella urbana. Y después estás hablando de las imágenes de Google Earth Engine, que son imágenes de alta resolución de alguna fecha, digamos. ¿Por qué? No, es al revés. Nos alimentamos de Google Earth Engine con las imágenes satelitales. Descargamos todo ahí. El proceso de Google Earth es el proceso final, que es ya cuando tenemos el polígono en ArcGIS y tenemos que editar los vértices. Esa es la parte. El afinamiento. El afinamiento. El afinamiento manual. En manual, exacto. Eso es lo que la pregunta que no podemos ahora perder todavía. entendí. Sí, Sí. Por eso yo no lo puedo automatizar. Sí, pero se puede dentro del arte. No sé quién está. Es que no hay... Dale, Sí, no, la pregunta es bien simple, perdona la ignorancia. He escuchado varias veces el proceso manual. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Estoy pensando a nivel del país, hablando manzana por manzana. ¿Es verdad? ¿O estamos hablando de un concepto general? ¿No hay algunos que harán así? No, en este caso, literalmente en manual, llevo como 7 meses trabajando. O sea, Día a día, sí. un poco en escritorio. ¿Cuántas son un ejército? No, yo, perdón, estoy pensando en términos de simplemente segmentación de la imagen, para saber hasta dónde llega un predio o una cosa sospechosa, es decir, una zona urbana, un Sí. techo, en fin, que no sea un Sí, camión, por que eso. no sea una... ¿ah? Sí, no, es aquí. Y si uno mete, dice manual, uno se ríe, pero yo pienso el esfuerzo que significa eso y si es factible. A lo No, mejor es Bueno, verdad. él demuestra que es factible. Es factible. Sí, es factible. Sí, existen secos. Existen secos. Exacto. Entonces, por eso nos alimentamos bastante la metodología que define las condiciones de qué se incluye las parcelas, los equipamientos, hasta dónde la vialidad, porque la idea es que el continuo identifique la vialidad, un nexo entre continuos. No podemos tener continuos separados, prácticamente, sino que tiene que haber un eje que unifique. Entonces, claro. Sí, ahí quiero recalcar el proceso de afinamiento, igual es relevante porque este insumo está en un reglamento que te aprueba o te deja fuera El área metropolitana. área que tiene que ver con dinero también y Sí, claro. con un nuevo departamento en la gobernación, entonces igual tenemos que afinarlo para hacerlo más certero posible, o sea, igual van a haber errores, porque es solo 7 meses y aparte tiene que estar haciendo otras cosas, entonces... Tiene que meter tiempo dando charla en la universidad. Sí. Entonces, Tú tenías una pregunta. Pero terminó. Pues lo hace cortito. cumplimos la meta. Quiero decir que ustedes son los primeros que conocen el resultado 2022. Son los primeros que... Tiene la primicia. Súper. Sí, tienen la primicia, sí. Perfecto. Perdona, una preguntita, ya como que me confundí porque todo esto del proceso de mano a mano, pero el modelo que ustedes hablan, ¿qué entrenaron? ¿Qué es lo que predicen? Sí. Toma muestras, va tomando muestras ya, en el fondo predice el área. Porque, por ejemplo, la primera etapa es la identificación de la firma espectral. Identifica qué es suelo en base a las manzanas del censo. Entonces tú agregas las manzanas y esos son tu método de muestreo. Las transforma de polígono a punto. Entonces todos estos puntos se transforman en una muestra sensible que hay áreas que tienen 10.000 puntos de muestra. Entonces va identificando a qué corresponde a cada uno y ahí las va anexando, las va direccionando a qué corresponde cada uno. Entonces cada banda va entregando la información. ¿Pero a qué te refieres como a cuál asigna cada uno? Acá, ¿qué tipo de uso de suelo? Si es ya. suelo desnudo, si es un techo, si es planta, si es vegetación. Ya, Entonces, claro. clasificáis Claro. el pixel. Tú clasificas el píxel en torno a una cantidad de clases. Puedes tener 5, una básica puede ser suelo y agua. Entonces, depende de la cantidad de clases, va identificando. Ya, y tú entrenaste el modelo usando el modelo de techos de... Ese es un insumo final. Un insumo Es final. un insumo final. Ese insumo final te permite acotar el área para el agrupamiento. ¿Te fijas que delante mostré los puntos de que arroja la imagen? Entonces, no se puede descotar. No, el mouse.
La información sería por alguna forma hay las cuentas que hacen que publican se entrega el índice. Tus puntos iniciales semillas para alcanzar digamos Sí, son las manzanas del INE. Son las manzanas Son las manzanas del INE, claro. y tú tienes una actualización, una frecuencia más creo de un año. Las manzanas son, claro, depende cómo ellos las entreguen, estamos sujetos a eso. Dependemos de ellos, claro, no es una actualización, claro, tan constante. Pero Iván, yo quería complementar al que en el fondo, acá lo que se dan son los inputs también de los servicios del Estado, para que después puedan ser aplicados. O sea, desde el punto de vista matemático, pueden haber miles de otras formas más efectivas y con menos error. Pero acá son los lineamientos, cómo conversar la política pública con estas herramientas. Entonces, exacto, con las definiciones. Porque pasa mucho al revés, que desde la academia hay importantes aportes, pero no conversan con las políticas, no conversan con los requerimientos. Entonces, finalmente se pueden aplicar. Entonces, acá, yo sé que tal vez para muchos de ustedes, como el que precario, como lo están haciendo con Google, manual. ¿qué es eso? Manual. Pero es la forma, son pequeños avances para poder comunicarnos entre la ciencia, ¿cierto? Las cosas más automatizadas y las políticas que, o sea, nosotros tenemos planos reguladores del 40. Entonces, para que puedan conversar y puedan ser aplicados, que es un gran vacío que hay como en Chile en general, que es poder aplicar ciertas estas cosas lo desde la academia al territorio. Entonces, solo quería aclarar eso para que no piensen que tampoco es como qué terrible lo que están haciendo. Queremos impulsar, yo creo que eso también la Lore siempre trata de incorporar a la academia en todo esto. Queremos tratar de ser lo más preciso posible que se pueda y ser ese nexo. Entonces, igual es importante que puedan también aportar con soluciones que puedan ser como también un poco reales. Nosotros sería ideal que pudiéramos contar con los computadores generales, que pudiéramos contar con los recursos para comprar las imágenes, pero no las hay. El Estado es querer todo sin tener nada. Entonces hay que tener mucha creatividad para trabajar en el Estado, tratando de hacer estas cosas. Oye, cuando yo pregunté si la manual era un halago. No, para terminar la idea, claro, esta es la parte esto es lo que te arroja el modelo. Bruto. El modelo builder arroja esta imagen. Esto es como puntitos. ¿Qué dice, ponte tú, qué dice estos textos? Esto es área urbana. Esto lo ya identificó, ya sumó todas las clases y aquí lo agrupa. Entonces aquí es donde utilizamos los techos para poder refinar aún más el output de Google. Claro, o sea, como un layer. Exacto, como un layer. Hola, disculpa, tengo dos preguntas. Primero, en relación al model builder, ¿están usando los de Atlas de XR para clasificar las distintas clases o ustedes generan las No, de se entrenar? generó uno propio, se generó un modelo propio. ¿Se han tratado de analizar estos casos de conurbaciones, pero en asentamientos precarios? Están considerados. Los campamentos son parte de el área urbana del continuo control. Ya, pero con estas imágenes que están utilizando, ¿pueden generar, verificar si es que estos asentamientos están creciendo en el tiempo? Sí, se puede, sí. Porque generalmente responden tienen una condición, una infraestructura de techos que se identifica. Entonces, y son condiciones, por ejemplo, las calles son de tierra en el norte, están agrupados, tienen una estructura, entonces, como tú dices, se puede identificar, pero también se complementa con este método manual que también nosotros tenemos la información que nos llega internamente también del programa. Y en relación a este estudio en particular, ¿hay como un subgrupo de análisis de asentamientos precarios en particular o solo asentamientos urbanos? Solo asentamiento urbano. Sí. Pero está la infraestructura como para poder hacer un... O sea, tú puedes, por ejemplo, descargar la capa, cortarla, seleccionar la parte que quieres de asentamiento y utilizarla. ¿Pero está clasificado como asentamiento? No está clasificado como asentamiento. Ahí quiero el catastro. Usarla con el polígono del catastro 2019-2022. Exactamente. El catastro tiene su propia lógica de qué es un campamento, cuáles son sus límites. Y eso, y aprovechando, no sé si me puede ayudar, en relación al catastro 2022-2019, las capas, los shapes que tienen arriba en el portal, ¿Sí? ¿eso es tan nítido en los vértices? ¿Hay como una verificación más a mano o ese ya era como algo más de la imagen y tratar de generar polígonos? Mira, ahí Por ejemplo, desconozco. yo monto imágenes de alta resolución actuales. Y no van a conversar. Ahí
Quiero aportar algo. Sí. Esos polígonos no se levantaron con imágenes, solo levantaron las gestiones y tienen una lógica de gestión del campamento. Entonces puede que, de hecho, dentro de un mismo campamento haya otro campamento y te quede superpuesto así, pero por un tema de gestión. Ahora, justamente por el proceso de actualización de los polígonos de este año, queremos ocupar esta herramienta para definir distancias de agrupamiento, tratar de diferenciar de aquellos que son bloqueos regulares, que son otra historia, y de las personas de grado que también hemos detectado que están pasando como campamento. Entonces, sí hay este año viene un proceso de refinación en ese sentido y queremos aplicar más herramientas de este tipo para dejarlo al criterio del evaluador. Claro, porque te lo pregunto porque en relación al concepto de conurbación, puede ser, o sea, podría ser poco creíble, pero en los campamentos hoy día, en algunas regiones en particular, pasa el proceso de que las grandes comunas se juntan, también está pasando en algunos campamentos. Y después se terminan clasificando como macrocampamentos, pero en general las distintas directivas y la... Son nociones, claro, son realidades completamente distintas. Pero claro, son dos génesis distintas de cómo funciona acá. Bueno, ahora el criterio es justamente hacer un gran campamento sin diferenciar estas divisiones internas que pueden tener los campamentos asociados a gestión o a lo como lo clasifica Techo, que es según identidad territorial. Exacto. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es un gran polígono y después ver el programa cómo lo subdivide y no generar estas subdivisiones que solapan. Claro, pero mi pregunta era particularmente cómo la política pública afecta a ese gran polígono, porque muchas veces cuando llegan con estos subsidios habitacionales específicos de erradicación o localización, son completamente distintos dependiendo de la dimensionalidad o la cantidad de hogares que están sectores. Sí, son distintas realidades. Gracias. Yo te quería preguntar que, por ejemplo, hay la asignación de recursos, es a la persona, es como un polígono. Entonces, el polígono, como decía la Lore, son por gestión, es como, además, son asentamientos irregulares, por lo tanto, están dentro de la planificación. Sirven para la gestión en el centro de terreno, poder tener ciertas nociones de cómo se va a gestionar con las regiones, pero en sí no es un instrumento la territorialización. Por eso hay tanta variabilidad. Pero te lo preguntaba porque, bueno, antiguamente los campamentos se gestionaban con comités habitacionales, pues ya como los comités los que postulaban para recibir algún subsidio estatal. Hoy día parece que es más individual, más que de agrupamiento. Una mezcla. Como los campamentos más antiguos siguen la historia de comité y los más nuevos ya son más desorganizados. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por la por tu participación. ¿Por qué las galletitas que tienen que seguir la conversación? Chao y felicitaciones. Chao, chao. Buenas tardes.